Hola a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. El equipo de Patio, Encuentro de Intervenciones Efímeras, les da la más cordial bienvenida al patio de la Casa de Cultura para concluir con el ciclo de charlas en mi patio de julio de 2021. Esta es una actividad rumbo a la segunda edición de Patio que se llevará a cabo del 25 de septiembre al 3 de octubre del presente año. A diferencia de mi patio mayo, el ciclo de julio no contó con un título específico, pero sí con una línea temática, la arquitectura contemporánea en Puebla y su relación con el arte contemporáneo. En mi patio julio contó en su primera charla con la participación de Conea México, la segunda estuvo a cargo del estudio MXTAD y la tercera del taller de diseño 229, las cuales se encuentran disponibles en nuestras redes sociales para su consulta. El día de hoy, en su cuarta y última emisión, contamos con la participación de los representantes de los equipos ganadores de la primera edición de Patio, que se llevó a cabo durante el año 2020 como una de las únicas actividades culturales presenciales posteriores al confinamiento por la COVID-19. El primer lugar lo obtuvo el equipo de Metaarquitectura, representado por el arquitecto Ezequiel Aguilar y con la instalación titulada Conexión entre Planos. El segundo lugar lo obtuvo el equipo Apticalab, representado por la arquitecta Mariana Pedrero, con la instalación titulada El Llamado. Finalmente, el tercer lugar lo obtuvo el equipo Estudio Punto y Línea, representado por el arquitecto Iván Reyes, con la instalación titulada Tepalcate. Bueno, pues damos la bienvenida a los tres arquitectos y les cedemos la palabra para dar inicio a esta sesión en mi patio. Gracias. Hola, pues gracias por la invitación. La verdad es que está muy padre después de un tiempo del festival poder como seguir hablando de la experiencia que tuvimos y de lo que sucedió hace unos meses que por una parte siento que es como un ejercicio muy interesante de fomento al conocimiento pues de los patios del centro, pero a la vez como de la arquitectura y de esta fusión con el arte, ¿no? Que se me hace como muy interesante, ¿no? Al arte contemporáneo. Ciertamente lo que hemos venido haciendo, por lo menos en la oficina, en mi oficina que es Metaarquitectura, está vinculado a la arquitectura, no al arte como tal, pero es muy rico de repente como poder como arañar ese terreno que nos llama la atención. Entonces, estos ejercicios creo que son ideales para que nos dan esa oportunidad y pues la verdad es que aquí salió todo perfectamente y nosotros lo hicimos simplemente como una posibilidad de hacer algo, de construir algo que nos llamaba la atención y acabó siendo, pues creo que un ejercicio muy interesante y exitoso. Entonces ahorita les voy a platicar un poquito sobre la exposición que llevamos a cabo, lo que pasó desde la parte del diseño, todo el proceso que a veces siento que es más interesante que la obra como tal, ¿no? A veces los procesos, en este ejercicio como intelectual de ir aterrizando las ideas, creo que está lo más importante porque se construye un pensamiento y eso es lo que yo al final quisiera como tratar de evidenciar en la plática. Entonces, a ver esto lo veo. Gracias. Bueno, la pieza se llamó Conexión entre Planos. Igual y... Tiene su origen en la geometría sagrada, que es un tema que hemos venido nosotros explorando en ciertos proyectos que ninguno hemos concluido, pero que se nos hace muy interesante como este entendimiento de dónde vienen ciertos volúmenes, ciertos elementos, ¿no? Entonces, la pieza tiene totalmente su origen en la como interpretación de elementos de geometría sagrada. Y prácticamente lo que estamos haciendo es utilizar
esta unión entre las geometrías curvilíneas con las geometrías más ortogonales, que tienen este origen precisamente basado en lo divino, que son estas formas como curvas, con las formas rectas que se refieren mucho más a la parte terrenal, y por eso es que la pieza se llama Conexión entre planos. Hay ciertas inspiraciones, obviamente, que tenemos. Esta es la vista desde la terraza de mi oficina. Esto yo lo veo cada vez que vengo a mi oficina acá. Entonces, bueno, además de esto, si volteas hacia el otro lado está la iglesia de la compañía, y hay muchas otras cúpulas que ciertamente van alimentando como nuestro imaginario, ¿no? Y van también como generando como aterrizaje y esta comprensión de esto que les comentaba que tiene que ver con la geometría sagrada. Si ustedes pueden ver acá, están las cúpulas que generalmente se refieren a esta divinidad, y hay un elemento en el cual las cúpulas bajan, que generalmente tiene 8 lados, y después se convierte muchas veces en un cuadrado. Entonces esto, les repito, tiene que ver con esta concepción de cómo aterrizas lo divino a lo terrenal, ¿no? Y esto yo lo veo todos los días. Entonces, en el proyecto lo que buscábamos era precisamente cómo abstraemos esto y lo convertimos en un elemento artístico, efímero, ¿no? Entonces, parte de la inspiración tiene que ver con esto que vivimos todos los días, por supuesto. Estas son las primeras imágenes con las cuales se ganó la invitación, ¿no? En el patio genérico que nos mandaron, y originalmente la cúpula era la inversa. Por las dimensiones del patio que teníamos, la cúpula era la inversa. Entonces no sabíamos acá todavía exactamente cómo lo íbamos a ejecutar, teníamos una idea, pero son imágenes estas de talleres, fueron las que se enviaron junto con todo el documento que se nos pidieron a todos, ¿no? Se nos pidió a todos. Y aquí el cambio importante es que obviamente cuando ya se nos asigna un patio, nos asignan un patio con unas dimensiones completamente diferentes, que representó un reto bien interesante, porque en este caso, más que, pues me parece que el patio tal vez el genérico era algo parecido a ¿no? En dimensiones, y de repente nos mandan un patio mucho más reducido en planta, pero mucho más alto también. Entonces teníamos que reinterpretar la pieza, que rediseñarla para que se ajustara a estas proporciones. Y realmente creo que fue favorable como es el cambio. Aquí empezamos con el tema del desarrollo del proyecto. Les tengo que decir que obviamente cuando lo invertimos, o sea, sí se hizo el proceso de tenerla como se pensó en el patio original, o sea, la cúpula invertida, pero la verdad es que por las proporciones del patio parecía que no tenían una forma de cúpula, o sea, parecía más bien como un pepino metido. Entonces la verdad es que no nos gustaba, o sea, el resultado. Entonces de ahí salen, esas son las cosas que pasan en el desarrollo de las ideas, ¿no? Entonces, por supuesto que uno que tiene como la inquietud y cierta sensibilidad, sabes que no vas por buen camino, ¿no? Entonces tienes que replantear las ideas sin perder como el concepto, y sin perder como la parte original de cómo se iba a ejecutar, y esto que veíamos como interesante, que fuera a través de muchos elementos suspendidos, ¿no? Pero después se replantea la idea y bueno, se llega como a esta posibilidad. Ahí nos empezaba ya a gustar bastante el resultado. Y obviamente hay una parte muy técnica, ya no sé si se escucha algo en esta familia, pero hay una parte que tiene que ver con este tema, que no es nada más como de la sensibilidad, de lo artístico. Se tiene que al final ejecutar y tiene que haber un orden. Entonces nosotros lo que hicimos fue una matriz que es básicamente una retícula, en los cuales, en esta retícula, pues ahí lo pueden ver, todos los espacios en blanco también tenían filamentos, porque al final la pieza se resolvió con 1200 filamentos, pero estos centrales son los que tienen variación de altura. O sea, entonces yo les podría decir que, por ejemplo, aquí está, ¿no? La fila M
se componía de 15 elementos, cada uno con una altura diferente, y entonces así se va como aterrizando esta idea y se va pudiendo construir, ¿no? De cierta forma. Entonces, pero cada una de las filas es diferente. En realidad es un cuarto el que se diseña, porque después se espejea y se vuelve a espejear, ¿no? Entonces lo que se tiene que detallar al final es nada más un cuarto de la cúpula, y pues básicamente se hacen muchos de estos diagramas. Ahí pueden ver como, por ejemplo, en el J aparecen del 9 al 21, que son las piezas que variaban, y viene la longitud que tiene cada una de las piezas, ¿no? Entonces, esto nosotros sabíamos que lo teníamos que poner a cada 15 centímetros o 20, no me acuerdo cuánto fue, ¿no? Y que si repetíamos esta secuencia íbamos a lograr la geometría que habíamos propuesto. O sea, obviamente esto se trabaja en los programas que algunos conocemos, otros dominan más, otros menos, pero al final el resultado se analiza desde los cortes hasta las plantas, con diferentes posibilidades de modulación, de distanciamiento entre los filamentos, ya en la proporción real del patio, y se va estudiando cómo se logra la geometría, ¿no? Entonces, esto que honestamente pensamos que nunca lo íbamos a poder ver así, porque esto ya es como una vista muy, muy aérea, pues lo van a ver al final y es tal cual lo que se logró, ¿no? Entonces, estas fueron las imágenes que se mandaron ya en el segundo documento, cuando se ajustó la pieza al patio. No sé cuánto tiempo tengo, no sé cómo. ¿Sí? Perdón. Bueno, y obviamente la parte de la ejecución, que es lo más interesante, ¿no? Obviamente hay un equipo, o sea, hay un equipo de trabajo, y cada miembro del equipo tiene una personalidad, tiene ciertos dones y otros no tenemos. O sea, a mí yo les puedo decir que tengo como esta facilidad de conceptualizar y de aterrizar cómo se puede ejecutar, pero hay una parte que le aporta mucho, que en este caso es el chico que está ahí, pelo largo, es el chico porque así le decimos chico, o sea, no, se llama Emiliano, que es un tipazo, es un genio además, y es un cuate como muy propositivo, es un artista en realidad, y él es parte fundamental de la pieza. O sea, él es el que ejecuta y estira, y esto que se piensa en el taller lo aterriza y lo simplifica, ¿no? Entonces, bueno, él se diseñó incluso hasta como una herramienta para poder ir empujando a través de los tensores cada uno de los filamentos y que llegaran a donde tenían que llegar. Este es el primer día del montaje, que bueno, ahí se puede ver la primera línea, que es justo la del centro de la pieza, y pues cosas bien padres que suceden alrededor del festival y de la organización. Ahí está mi hijo, ahí estoy yo, otro miembro del equipo. Entonces hay esto que te va emocionando conforme se va construyendo, cuando se logra la primera fila y te deja ver lo que puede venir después, ¿no? Entonces ahí se va avanzando y se empieza a formar poquito a poquito la geometría que estábamos esperando. Obviamente cada parte del proceso es sorprendente y nos llena de satisfacción, ¿no? Ahí se empieza a ver un poco más, ¿no? Este es el sistema de tensores que la verdad es que ahí nos ayudó mucho el tema de los barandales del patio. O sea, fue fortuito, ¿no? Incluso el que estuvieran los barandales, porque nos permitió colocar los tensores a cada 20 o 25 centímetros y en cada tensor ir poniendo cada uno de los filamentos, pero así funciona el sistema. O sea, sí fue un tema bien complicado de tiempo, más bien, o sea, como de estar ahí muchas horas poniendo cada uno de las 1200 piezas en el distanciamiento adecuado. Me acuerdo que hubo un momento en el que habíamos como 8 personas montando porque no nos iba a dar tiempo, y afortunadamente también los dueños de la casa nos dieron todas las facilidades. O sea, como que se dieron muchas cosas, bien padres. Se hacen relaciones también como bien bonitas con la gente que está ocupando los espacios, ¿no? Que es como esta parte adicional que se genera a través del festival, ¿no? Y bueno, pues ya con la pieza montada, cosas que medio sabíamos que podían pasar, y como este factor de la sorpresa que la pieza te da a través de las sombras, ¿no?
de las sombras proyectadas en el patio, o a través de esta como semitransparencia, que nos va dando ideas de piezas futuras. O sea, la misma ejecución de esta pieza a mí me deja como muchas ideas para futuras intervenciones, ¿no? Entonces, no necesariamente con 1200 filamentos, ni nada, más bien en lo conceptual, ¿no? O sea, yo por ejemplo veía en la segunda imagen como esta posibilidad de cómo entendemos la realidad fragmentada, ¿no? Entonces, eso lo quisiera explorar en alguna otra pieza, ¿no? Y pues como este juego de luces y sombras que la vez que sabíamos que podía pasar, pero ya cuando la ves físicamente es muy satisfactorio, ¿no? También otro tipo pues como de intervenciones. Cuando concluyó el festival, pensábamos que sería interesante que hubiera un modelo de yoga para sacar las fotos, ¿no? Y entonces la llamamos, fue una sesión muy bonita, matutina y vespertina. También hubo otro factor que ahorita les platico, pero al final, o sea, como que sentíamos que la pieza puede servir de fondo también para muchas otras cosas. Incluso ahorita la pieza está montada en una bodega. Ya hubo una fiesta que fuimos hace como un mes y medio y le proyectaron cosas. El chico que trae como rollo bien artístico y metido ahí también en lo digital y demás, con escáneres proyectó cosas en los filamentos. Entonces tiene como muchas posibilidades, y al centro estaba un DJ, ¿no? Entonces como que sabíamos que te permite lograr eso también la pieza. Esto que les decía, o sea, que se da alrededor del festival. Ella es Cris, que es la encargada de la casa, vive ahí, y nos abrió las puertas y se emocionaba, ¿no? Cada vez que iba avanzando sacó las botellas de vino, o sea, nos echamos un trago ahí. O sea, como que esta parte humana que hay alrededor que se me hace como muy bonito, ¿no? Y esto que también se me hace como muy interesante, ya cómo interactuaba la gente con la pieza, ¿no? La verdad es que casi todas las personas llegaban al centro y sacaban una fotografía, porque era muy espectacular lo que se lograba en esa visual. Entonces, como ir reconociendo y confirmando esto que pensábamos que podía pasar, ¿no? Fue muy satisfactorio para nosotros. De repente, hasta algunas cosas, por ejemplo, hay ese grupito de niños estaban sacándole fotos a un charco que estaba reflejando la pieza. Entonces eso también sabíamos que podía pasar y se confirma, y es, pues les repito, muy satisfactorio, ¿no? Niños que hacían un caos a la hora que entraban. O sea, por más que nosotros decíamos que la pieza tuvimos que complementar, o sea, que la pieza se recorriera como muy de manera muy suave, que te invitara como a reflexionar sobre tu mismo. Es un ejercicio de conciencia, ¿no? Sobre tus movimientos, y que traspasaras los filamentos hasta llegar al centro, tratando de no enredar las piezas, pero aún así todos los días era al final estar una hora desenredando las piezas, porque era imposible que no hacerlo, ¿no? Y cuando iban niños, que estaba muy padre, pues ves cómo la interpretan de forma natural y se mueven y mueven. Entonces, bueno, fue parte de, ¿no? O sea, cosas que pasan, que esto creo que es lo más importante al final. Y la pieza puede gustar o no, puede tener cierta estética o no, puede tener estos como fundamentos, ¿no? de lo que nos basamos y entenderse o no, pero cuando la gente la usa, creo que para mí es lo más satisfactorio, ¿no? Y esto que fue fortuito también, que resulta que el patio tenía una luz azul, no la pusimos nosotros. Entonces la primera tarde que pedimos que nos prendieran el reflector, porque necesitábamos más horas para terminarla, prenden el reflector y se pone azul, y entonces todos los filamentos se pintan de azul. Y entonces todo el equipo así de wow, esto está increíble, y se convirtió como en otra forma de leer la pieza. Y es un solo foco, ¿no? Es un solo reflector azul ahí al centro del patio que nos permitió esto, ¿no? Estas fotos ya son las últimas de Amy, ahí nuevamente con la modelo de yoga, ¿no? Y esto que es lo que les enseñaba en alguna de las imágenes, ¿no? Que esta es la última imagen con la que cierro mi participación. Pero también, bueno, no sin antes decir que hay otras cosas que pasan también muy padres. O sea, yo por ejemplo les podría decir que
por este festival conocí a Mariana, ¿no? Y Mariana se ha hecho una gran amiga mía, o sea, de verdad cercana, y son como estos encuentros que permiten como reconocer a gente que es afín a uno, ¿no? En muchas cosas. Y entonces, pues es parte de la experiencia y creo que con eso cierro. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Eres un excelente orador, Cheque. Nos pones muy difícil esta tarea, pero bueno, vamos a comenzar con el llamado. Esta experiencia, como bien dice Cheque, después de un confinamiento espectacular que creo que nadie había vivido, creo que toca muchos filamentos sensibles en cada uno de los que nos presentamos o estuvimos de alguna manera desde organizadores hasta artistas o hasta incluso la gente. Y bueno, parte de mi instalación, lo que se buscaba como gesto de mi oficina era que fuera interactiva y de alguna manera que no solo se expusiera un arte visual meramente, sino que quisimos incluir en esta ocasión el sonido. Esta es una toma que se tomó por default por una GoPro, que nos encanta porque realmente no se ve nada del patio, pero estamos justo en el centro y se alcanzan a escuchar estos pequeños murmullos que se pretendían generar, que les voy a comentar con la idea del concepto. El concepto nace ya que se plantea un espacio tan importante que comparte ciertas digamos, similitudes a pesar de las latitudes donde se encuentran los patios, que pueden ser introversión y privacidad, lo que nos genera una conexión directa e infinita con el plano celeste. Justo esto nos lleva a la triada que yo quería representar, del hombre, lo divino y la naturaleza, todo conectado desde un espacio arquitectónico que nos produce justo esto, ¿no? Esta conexión, que es curioso que se parece como a los planos de la instalación anterior, se pretendía como esta misma conexión. Justo, digamos que lo que más se buscaba en esta pieza era proyectar los sonidos que se atrapan en el centro histórico. En este caso, las campanas de la ciudad. Puebla es una ciudad sumamente beneficiada por N cantidad de iglesias, que justo para mí, siendo de otro estado, me parecía increíble que a ciertas horas nos acompaña el sonido de las campanas de la ciudad. Justo cuando montamos en nuestro patio, cada media hora y cada hora teníamos como un juego distinto de estos sonidos de las campanas, y que quizás a los que vivimos inmersos en las ciudades ya es tan cotidiano que ni siquiera somos conscientes de que realmente estamos acompañados por estos sonidos muy particulares y que no todas las ciudades cuentan. Entonces, para mí era importante traducir este sonido intenso de una campana a un murmullo movido por badajos y trípodes magnéticos, ¿no? La instalación estuvo compuesta por 25 péndulos con trípodes y recipientes de barro. La forma de los trípodes realmente es una simbología de esta triada que anteriormente les platico, y cada uno tenía, digamos, una simbología especial. Las vasijas de barro fueron en remembranza a los métodos acústicos que antes se utilizaban, ya que se ahogaban vasijas de barro en arcos y cúpulas para amplificar justo el sonido. Los trípodes, como bien les dije, es esta triada, y el tintineo es este murmullo que nosotros abstraemos del estruendo de una campana a la apreciación de algo pues muy sutil. Era muy importante para nosotros alterar esta percepción y que con un lenguaje no verbal, igual que las campanas, pudiéramos generar comunidad, que la gente se acercara, que se conglomerara, que tuviera un minuto de silencio y que incluso los participantes tuvieran que depender del otro para guardar silencio para poder apreciarla, ¿no? Sin embargo, bueno, por cuestiones
de pandemia no pudimos contar con la presencia física de usuarios, pero les comparto un poco lo que por lo menos el equipo tuvo la fortuna de ver a través de esta como observación. Parte también de lo que buscábamos es generar movimiento con un presupuesto, digamos, ya establecido y que nos pudiera, digamos, surgir el sonido o la repetición de la intención principal, que era las campanas de la ciudad. Ahorita es un buen momento porque nos están acompañando, pero justo esto era lo que yo buscaba como sensibilizar en este espacio, ¿no? Más allá de la pieza arquitectónica, me parece magnífico. Y bueno, ahora les tengo como unos pequeños clips de lo que nosotros fuimos captando, justo como esta experimentación que nos hubiera encantado que la gente tuviera. Ahorita en este momento ustedes lo están teniendo, pero no con la pieza en sí, pero me parecía como increíble justo este esbozo poético que nos genera y que a pesar del tiempo nos ha acompañado. A todo esto, todo surgía muy poético y muy lindo, y sí, las campanas, pero ¿cómo íbamos a hacer el movimiento? Ahí fue donde empezó como toda la investigación y llegué a un sencillo experimento físico que está basado en la teoría del caos, que se llama péndulo caótico, y lo que hicimos fue tener un péndulo simple que esté imantado sobre un grupo de imanes repartidos para generar un movimiento aleatorio caótico, es decir, nunca íbamos a poder predecir cuál de los 25 péndulos iba a sonar, y era parte de la experimentación. La verdad es que estuvo bastante complejo porque hasta que no lo hicimos en maqueta, no nos dimos cuenta que realmente trabajar con magnetismo no es nada sencillo, y también descubrí muchísimas cosas. Cada elemento de esta exposición estaba compuesto por un trípode de forja, una vasija de barro, y estaba compuesto al interior por 2 imanes convencionales y un neodimio, que es un tipo de imán, pero es una tierra rara. Y también en el péndulo teníamos otro imán. Obviamente teníamos cargas negativas para que se repelieran, y el movimiento, digamos, el campo magnético que se generaba dentro de estas vasijas era lo que nos generaba la energía de nuestra instalación. Con toda esta experiencia ahora sí de magnetismo, tuvimos que hacer incluso hasta teorías de cómo vamos a hacer para repetir estas 25 piezas, porque al inicio creíamos que iba a ser algo como random o que iba a funcionar por sí mismo, pero por supuesto que no fue así, fue más complejo. Y ahí fue cuando empezamos a conocer los demás tipos de imanes y llegamos a una solución de imanes convencionales con neodimio, que incluso el neodimio era un imán perforado al centro, que lo que generaba eran unos campos magnéticos en forma de dona, que era lo que provocaba que los péndulos se movieran. Entonces hicimos ahí como un chorro de teorías como para poder replicarlas en cada una de las vasijas. Y en cuanto al montaje, ahí fue cuando también parte de las sorpresas fueron las sombras que nos proyectaban cada trípode, e incluso los reflejos de las ventanas. Justo así fue como era también otra manera de apreciarlo, con los movimientos de las sombras de los trípodes. Ahí son como a diferencia de la exposición anterior, era un poco, digamos, solitario. Nada más estuvimos 2 personas como viendo todo lo que sucedía, y fue muy interesante el recorrido de las sombras. Creo que por acá, porque dependiendo la hora del día, estos trípodes se juntaban o se alejaban o se dibujaban distintas triangulaciones en cada elemento, lo cual fue una linda sorpresa. Y ahí estábamos justo en el montaje y replicando todas las teorías que nosotros repetimos y repetimos y repetimos y repetimos para que pudieran funcionar.
Esta es otra imagen más aérea donde justo era curioso porque, bueno, no sé, daba como la alusión a los relojes de sol, porque dependiendo la hora esto se iba marcando. Entonces, bueno, fue ahí una de las conclusiones que nosotros tuvimos al final sobre el manejo de las sombras. Y este es un poco del funcionamiento de los imanes. Que ahí teníamos, con esta experimentación pudimos llegar a dos tipos de sonido, un tipo segundero, que creo que en otro video se puede apreciar, que era un sonido como literal de reloj segundero, y otro que era más estruendo, que era como el badajo de una campana, y lo que generaba era el movimiento del filamento. Ay. Entonces realmente esta exposición era realmente de mucha observación, porque era muy curioso cómo incluso habían momentos de absoluto silencio y de pronto se prendían algunos trípodes y se callaban, y de repente sonaban muchos y de repente ya no había ningún sonido, y era bastante interesante y rico poder observarlo. Y bueno, estos son clips, ¿no?, que en donde ya vamos pues notando que sí, ciertamente generamos esta propia energía, y es parte de la, digamos, de la experimentación de la pieza y de los resultados. Esta es igual otra de las fotos de Amy Bello, y bueno, con esto creo que cierro mi presentación. Y bueno, básicamente fue un experimento físico vuelto arte, aunado como a un rollo sensorial. Muchas gracias. Creo que ya está. Bueno, me toca hablar de mi parte, de Estudio Punto y Línea, y voy a hablar un poco de Tepalcate, de cómo fue el proceso, el reto y el concepto. Y bueno, esta es una ilustración que nos hizo una chava del TEC de Monterrey, de una de las fotografías de AMI, en donde se puede apreciar cómo es la pieza, la piedra, el patio en el que estábamos, y uno de los integrantes, que es Felipe. Esta pieza parte de entender la composición artística, de fragmentar la pieza, de defragmentar los pedazos, porque Tepalcate significa pedazo de barro, y al mismo tiempo formar como que una unión entre los planos seriados que conforman la pieza para generar la geometría. Esto lo logramos partiendo, sobre todo porque nosotros teníamos el reto de que nuestro patio era el patio original. Compartía longitudes bastante altas, de 15 por 12 metros. Entonces colgar teja de barro originalmente iba a ser como muy pesado. De hecho el INA, cuando nos mandamos la resolución, nos dijo que no iba a ser posible colgar media tonelada de peso de teja de barro en un patio en donde las condiciones del techo estaban bastante deterioradas por el temblor. Entonces nos dimos a la tarea de buscar un material ligero que nos permitiera simular esta teja, reemplazarla y empezar a tener una pieza similar que no dejara perder la esencia de la teja de barro. Entonces una de las tareas a las que nos dimos fue como que buscar ese material sustituto hacia la teja, que
lo encontramos en el PVC curiosamente porque cuando tú partes el PVC a la mitad se queda como que la forma de la teja. También buscamos como un sustituto como tipo piñata, buscamos como que cartón, resina, pero el problema está que aunque nos daban el peso para aligerar la pieza de media tonelada a 100 gramos, bueno 100 kilogramos, luego el costo no salía a cuenta porque por ejemplo la resina era como generar tantos moldes. A pesar de que se parecía bastante bien, la resina era demasiado cara, era demasiado costoso poder generar un molde que nos diera como que este molde de las demás piezas. Entonces, lo más interesante de la instalación es el proceso de cómo se va a ejecutar. Como venía mencionando, nuestros claros eran enormes y algo que tuvimos que calcular bastante bien es que ninguno de los cables fuera a tirar una teja. Imagínate que se te caen como 100 kilos, hay gente abajo, iba a ser súper peligroso. Entonces, uno de los retos, el primer reto fue el reto estructural, el cual se resuelve con cables de acero, y algo que nosotros queríamos lograr es hablar de lo sagrado, que la gente lo pudiera entender, que no te generara esta frustración con el arte, y que al mismo tiempo, la gente se pueda familiarizar y quedar sorprendida de, sí lo entiendo. Entonces jugamos con sacos de arena de alrededor de 45 kilogramos para poder soportar el peso en cada uno de, de las partes horizontales y verticales de la casona, en la cual nosotros, cada uno de estos sacos, le pusimos un cable de acero para soportar el peso. Iban amarradas a un tirante de PTR de 3 pulgadas, de las cuales salían nuestros cables de 1/8, que eran cables de acero muy finos, para soportar el peso de las tejas y de los cables que iban a soportar estas tejas con los cáñamos. Por la altura del patio nosotros tuvimos que usar, tuvimos que usar esta plataforma, andamios, porque las alturas eran, como eran de 3 a 6 metros, 9 metros, el chavo que les instaló, que es el Beto, que es un muy buen albañil, no podría llegar normalmente si se estaba en la parte del medio. Entonces, después fue como que la parte de cómo es que esta pieza va a generar una ligereza, cómo vamos a encontrar este cable, este hilo conductor, que no se viera, que te hiciera sentir como que la pieza flota y que no se viera. Entonces el cáñamo de pesca fue una de las ventajas porque era transparente, entonces cuando le pega la luz casi no se ve. Entonces, como también mencionaba Cheque de Metaarquitectura, viene la parte del ensamblaje, la parte dura, la parte de lo tienes que ejecutar y tiene que parecer como lo que tiene que ser. Entonces, en esta parte nosotros lo que hicimos fue perforar cada una de estas tejas de PVC y generar hilos o nudos con el cáñamo para que no sobrepasaran y pudieran quedar con el efecto flotado. Después el montaje es, es todavía un rollo porque nuestro patio era el más afectado, sobre todo por el tema del temblor. Tenía la modificación más grande era de que una de las partes que cargaba del patio quedaba más corta, porque había sido modificado, habían puesto como que una zona de lavandería, entonces el PTR ya no llegaba a donde nosotros queríamos. Y empieza como que toda esta aventura del montaje, empieza toda esta aventura de que tenemos que colgar más de 512 piezas de barro en forma de teja, igual el tema del tiempo, en donde pasa algo interesante, que es la de la casona, o la persona que está encargada de la casona, nos deja quedarnos hasta noche para poder terminar de ensamblar. El único problema es que no había luz. Entonces ahí nos ves ensamblando a veces de noche y había como que solamente un poste como de estos que encuentras en el centro histórico que te dan luz, pero que no servía, que las luces no servían. Y otra de las partes interesantes es que nos encontramos un montón de escombro, de barro, producto de la caída del pretil de esta casona. Entonces, algo que se nos hizo interesante fue cómo podemos jugar con estos pedazos que también simbolizan Tepalcate para delimitar los espacios porque no pueden entrar a toda la casona. Entonces, apilamos ciertas piedras para poderlas poner
¿cómo se llama?, en las entradas y delimitar de que aquí no se puede pasar, aquí se puede pasar, señalar ciertos puntos donde las personas podían tener como ciertas vistas y que te generaran como que este recorrido. Algo que empezó como, siempre lo he dicho, como que, bueno, Picasso tenía esta frase de que la inspiración no te llega, tú tienes que estar trabajando hasta que te llegue la inspiración. Parte de esta aventura parte de que en una ocasión tuve la oportunidad de viajar a Perú. Había una exposición de este estudio chileno llamado Base Studio y que ellos en un tema de espacio público juegan con la teja de barro para generar techumbre para el espacio público. Entonces me pareció interesante cómo es que un estudio chileno está reinterpretando todo el tema de la teja de barro como material ancestral de Sudamérica, de esta parte orfebre, y cómo lo reintegran en una parte de ser sombra para el espacio público. Me pareció bastante interesante porque una de las cosas del reto de Patio era encontrar ese material que te hablara de toda una historia y de todo un simbolismo. Entonces hablar de la parte mesoamericana es hablar de toda esa parte orfebre, de la parte del hombre de barro, que es de donde nace el maíz, de donde lo que somos, de la tierra y el territorio. Y algo que me pareció interesante es hablar del material del barro como este hilo conductor de la historia de Puebla, de Mesoamérica, de la colonia, inclusive de la misma ciudad, porque hay una anécdota que nosotros leemos del conquistador Pizarro, en el cual en uno de sus, ¿cómo se llama?, textos, indica que Moctezuma solamente comía en cerámica policromada de Cholulteca, que él no quería comer en otra vajilla porque los mejores haciendo cerámica policromada eran los cholultecas, y eso nos pareció como que interesante, de que el barro ya te está hablando de esta época prehispánica, de esta época mesoamericana, en donde si era cerámica cholulteca, que tan solo pueden ver las vajillas en el Museo Amparo o en el Museo de Historia Regional de Cholula, que están impresionantes. Entonces empezamos a generar este hilo conductor de cómo es que el material también juega parte de este discurso, que se va complementando cuando los españoles llegan, ven que, ¿cómo se llama?, la gente indígena trabajaba también el barro, que lo empiezan a integrar en sus fachadas, como en el Petatillo, y al final Puebla se vuelve una de las bases centrales. Está la fábrica de Nueva Ceramic, que distribuye ladrillo o piezas de barro a todo México y parte de Sudamérica, y que está en las faldas de Puebla, Tlaxcala. Entonces, la parte del montaje fue como que lo más interesante, porque teníamos todos estos hilos que se tenían que amarrar a los cables de acero. Beto y ¿cómo se llama? Beto fue como que el base, siempre tenía como que alguien que le pasara las piezas. También fue un tema de hacer como que las cosas en serie, porque como eran piezas que van cambiando, siempre era como de, ahora va una A1, ahora va una A2, que siempre van como que en el cambio de este plano seriado. Esta es de la foto, ¿cómo se llama?, más representativas de las que queda con Felipe al centro, en donde se genera toda esta pieza masiva, ¿cómo se llama?, que parece como un cubo que tiene como que una esfera dentro, que se rompe por el badajo, que te genera estos planos como que de unión, pero que al mismo tiempo te habla de una sociedad que se quiere integrar, que tiene una identidad, pero que al mismo tiempo, ¿cómo se llama?, tiene sus diferencias y que cada uno lo vuelve especial, y que se integran con esas sombras y con ese espacio de claro-oscuro. Y bueno, esa es parte de toda la participación. Muchas gracias. Damos las gracias a Cheque, Mariana y Iván por esta interesantísima charla. Nos ayudaron a recordar lo que fue la primera edición de Patio. La verdad es que nos emocionamos muchísimo acordándonos de todo el proceso, de lo complejo y al mismo tiempo emocionante que fue para todo el equipo llevar a cabo la edición. Y pues que sepan que como verles, así estaba recordando como ver todo su proceso de instalación, y nosotros al tiempo que tuvimos que realizar muchos cambios en el programa, como en las fechas, por la contingencia sanitaria. Cuando veo sus instalaciones,
pienso que de verdad todo el esfuerzo que hicimos el equipo valió la pena. Y les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para la charla del día de hoy. Y bueno, con esta charla cerramos el ciclo En mi patio de julio. Les pedimos que se mantengan atentas y atentos a nuestras redes sociales. Vamos a tener un par de sorpresas para finales de agosto. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado esta charla tanto como nosotras y nosotros. Muchísimas gracias.